Uno de los episodios más impactantes y sorprendentes de los comienzos de la Segunda Guerra Mundial fue la rápida caída de Francia en 1940 a manos de los nazis. En su momento fue algo que prácticamente nadie se esperaba, y analizándolo desde la actualidad es fácil entender el porqué. El país galo era considerado una de las grandes potencias militares de la Europa continental y de hecho, luego de lo acontecido en la Primera Guerra Mundial, habían tomado medidas para defenderse de una posible avanzada germánica. En septiembre de 1939, Alemania y la Unión Soviética invadieron Polonia, desencadenando el conflicto. Tanto Francia como Gran Bretaña declararon rápidamente la guerra. Los franceses estaban convencidos de que sus fuerzas militares eran similares a las de la Alemania nazi, sobre todo en la industria del armamento y de los blindados. Y más allá de eso, tenían la inexpugnable línea Maginot, una serie de poderosas fortificaciones en la frontera con el Tercer Reich, diseñadas especialmente para mantener a raya a los alemanes. Pero si todo estaba tan bien pensado y premeditado, ¿qué fue lo que salió mal? ¿Por qué Francia fue arrasada tan fácilmente por las huestes de Adolf Hitler? Si quieres conocer las respuestas, no te muevas de tu pantalla y acompáñanos a repasar el planteo defensivo fallido, que devino en una derrota total e inesperada para el mundo allá por 1940. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Apenas finalizada la Primera Guerra Mundial, en la firma del Tratado de Versalles, Francia fue uno de los países que más insistieron en que se neutralizara a las Fuerzas Armadas alemanas. La razón: los alemanes habían estado muy cerca de derrotarlos en combate. Y por unos años todo parecía ir de acuerdo a lo planeado, hasta que llegó la Gran Depresión de 1929 y en Alemania, la asunción al poder de Adolf Hitler y el establecimiento de un régimen potencialmente agresivo. Más pronto que tarde, el nuevo mandatario germánico dejó en claro que ya nada sería igual. En este contexto, y con la intención de evitar un nuevo conflicto, Francia adoptó inicialmente una posición diplomática conciliadora o de apaciguamiento, intentando calmar al Führer ofreciéndole distintas concesiones. Entre ellas, permitirle la remilitarización de la zona de Renania en la frontera con Francia. Por un lado, los franceses confiaban ciegamente en su inexpugnable línea Maginot, extendida por toda la frontera. Por allí, pensaban, no había manera de que los alemanes intentaran nada. Por otro lado, invirtieron mucho en preparar a su ejército con nuevos armamentos y tanques. La mayoría de esos hombres fueron apostados detrás de la línea Maginot. Jamás se les pasó por la cabeza al alto mando francés reforzar la frontera con Bélgica, mucho menos la región boscosa de Ardenas, por juzgarla un terreno poco favorable para el tránsito de tanques. Estaban tan convencidos de ello, que incluso desestimaron ciertos informes de inteligencia que prevenían un movimiento alemán por esa zona. La defensa aliada, en cambio, además de la línea Maginot, se enfatizó en las inmediaciones de la ciudad belga de Amberes, más al noroeste, y en Holanda. Información que en la inteligencia nazi sí supieron utilizar en su ventaja, porque el 10 de mayo de 1940, las fuerzas germánicas iniciaron un ataque en esos puntos para alimentar la idea de que el ataque principal sería por allí. Al día siguiente, mientras las tropas aliadas se dirigían a luchar en territorio belga y holandés, varias divisiones Panzer avanzaban rápidamente por Luxemburgo, protegidas por los bosques de Ardenas. Esa geografía que en teoría era infranqueable para los tanques. En consecuencia, el factor sorpresa y la temible Blitzkrieg hicieron lo suyo con la relativa poca resistencia francesa que encontraron por su camino. Cuando las fuerzas aliadas quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. En parte porque las huestes de Hitler ya habían roto las débiles y sorprendidas líneas defensivas francesas y arrasaban con todo lo que se les interpusiera. Había sido un claro error en la planificación defensiva, una sobreestimación de unas medidas defensivas pensadas para una guerra anterior y una subestimación de la capacidad del enemigo. Todas cuestiones que lograron conjugarse en Francia gracias a una época de crisis en la que se careció de liderazgo idóneo tanto político como militar. Paradójicamente, Francia disponía de un ejército grande y con muchos recursos. De hecho, hasta tenían tanques, los Somua S-35, capaces de plantarles batalla a los Panzer.
Sin embargo, otro error de las Fuerzas Armadas galas fue el pensar que el combate sería similar al de la Primera Guerra Mundial, por lo que su estrategia defensiva no priorizó a los blindados. Curiosamente, esos tanques no llegaron a demostrar su verdadero potencial de fuego hasta que los nazis se apoderaron de ellos y los utilizaron en el frente oriental contra la Unión Soviética. Sin dudas, la política de apaciguamiento, que supuso una nula reacción, por ejemplo, ante la invasión de Polonia, y la excesiva confianza en su sistema defensivo, algo que le entregó la iniciativa al enemigo en bandeja de plata, resultaron en la perdición de Francia. En tan solo 6 semanas, es decir, un mes y medio, la única potencia continental europea que se pensaba capaz de enfrentarse contra la Alemania nazi había caído. Más bien, había sido completamente arrasada y con sorprendente facilidad. La sensación era que Gran Bretaña, la última esperanza de Europa, se había salvado solo por estar separada del resto por el Canal de la Mancha. Tal fue así que los soldados desfilaron ante la emblemática Torre Eiffel de París el 14 de junio de 1940. La capital había sido capturada tras el colapso total del ejército galo, poniendo fin a la batalla de Francia. El primer ministro Paul Reynaud renunció a su cargo 2 días después. Su sucesor, el mariscal Philippe Pétain, comenzó las negociaciones de rendición que culminaron efectivamente el 25 de junio de ese año. Las fuerzas germánicas sufrieron 157.000 bajas durante la invasión de Francia, pero esta cifra no fue para nada comparable con lo que padecieron las tropas aliadas. En total, entre franceses y británicos hubo más de 360.000 bajas y otros 2 millones de prisioneros. Vale la pena recordar también que fue en este escenario catastrófico en donde ocurrió el milagro de Dunkirk, en el que unos 300.000 soldados aliados pudieron escapar a último momento por la vía naval hacia Gran Bretaña. No obstante, y en definitiva, la mayor parte del territorio francés fue ocupado por las huestes de Adolf Hitler y así se mantuvieron durante los siguientes 4 años. En conclusión, expuestos los hechos, es fácil ver cómo un gran ejército puede ser arrasado fácilmente si la planificación, el liderazgo y la estrategia militar que lo sustentan no son las adecuadas. En el caso francés de la Segunda Guerra Mundial, la confianza excesiva en su sistema defensivo, con la línea Maginot como estandarte, provocó una mentalidad de expectativa en lugar de una de acción ofensiva, algo que mirando para atrás fue el error garrafal que comenzó con la caída francesa, aún antes de que los nazis pisaran París. De esta manera llegamos al final del video y es momento de que tú asumas el protagonismo. Por eso queremos que nos contestes la siguiente pregunta. ¿Piensas que la caída de Francia fue realmente inevitable o que con un mejor liderazgo hubiese conseguido salvarse de las garras de los nazis? Cuéntanos. Déjanos tu respuesta en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final y te esperamos en el próximo video.